Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la gestación. Cómo las memorias de lo que registramos en esos 9 meses nos condicionan a lo largo de toda una vida. Siempre les digo y aclaro que todo surge en trabajo terapéutico. Cuando una persona está en sesión con la intención de sanar, puede ser una fobia, un dolor emocional, un síntoma físico, un comportamiento repetitivo, la ira, la culpa, lo que sea. Buscamos el origen de esta dolencia. ¿Para qué? Para poder terminar con ella para siempre. ¿Y qué pasa? Que en determinado momento la persona comienza a recordar un hecho ocurrido en la infancia, su experiencia de nacimiento, o su experiencia cuando estuvo en el vientre de su mamá, o cuando estuvo en una vida pasada. Algunas veces el consultante se encuentra en un espacio donde se está planificando su plan de vida para esta encarnación. Hoy nos vamos a ocupar de lo que ocurre durante la estancia en el vientre de mamá. No tenemos conciencia de lo que sucedió en esos 9 meses, en el tiempo en que estuvimos en ese universo cerrado dentro del vientre de mamá, y sin embargo todos estuvimos allí, y allí pasaron cosas. Y todo lo que hemos vivido y experimentado en ese periodo se hará sentir mucho en nuestra vida de adulta, expresándose a través de actitudes, pensamientos o reacciones emocionales. ¿Y dónde empieza todo esto? Todo empieza en el momento de la concepción. En ese momento 3 llegan a una cita: el óvulo, el espermatozoide y el alma, ese invitado que viene de la dimensión espiritual. Es el momento en que se produce el anclaje de la energía espiritual en el óvulo fecundado. Y es en ese momento donde comienza una nueva encarnación. Un concepto importante a tener en cuenta es que la conciencia del nuevo ser ya existe antes de la concepción. Somos un alma que utiliza diferentes cuerpos para evolucionar. Somos un alma que trae consigo su historia, su personalidad ya bien definida a lo largo de muchas existencias previas, sus memorias, su propósito de vida. Además trae sus emociones y sus traumas, su miedo, su enojo, su ira. Trae los deseos insatisfechos, el deseo de venganza, los traumas no resueltos, las fobias y las angustias de otras experiencias. De la interacción de su propia historia, esa que trae en la mochila, con la historia de los padres que va a tener, con la carga genética de estos padres, que estos padres le van a dar, con el entorno social y ambiental en el cual nacerá, va a depender su experiencia en esta vida física. Cuando el bebé está dentro del útero de mamá, no solo está dentro del cuerpo físico de mamá, sino que también está dentro del campo emocional de mamá y dentro del campo de conciencia de mamá. Cuando esa conciencia entra en el vientre materno, tiene que interactuar con la historia de su madre, con la historia familiar, con el ambiente que lo rodea y con la sociedad que lo rodea. El alma de bebé tiene una extraordinaria sensibilidad. Registra y recibe las más mínimas sensaciones de la mamá. Y eso queda grabado en su inconsciente. Todo lo que le ocurre a la madre incidirá en el bebé. Cada emoción, cada circunstancia difícil, todo lo que experimenta la madre, sus angustias, sus alegrías, todo el bebé lo va a vivir como propio. Dentro del vientre materno, el alma del bebé tiene una gran dificultad para discriminar sus sensaciones de las de mamá. Casi que funcionan como una sola alma. La madre y el bebé están conectados entre sí. El bebé sabe perfectamente todo lo que pasa por la cabeza y las emociones de su mamá, y hasta puede leer los pensamientos de su padre y de las personas cercanas. Así como el bebé tiene sensibilidad extrema para grabar las emociones de su mamá, así también son sus reacciones y pueden ser desmesuradas. Ante el rechazo, la agresión o la indiferencia de los padres, puede reaccionar con impotencia, odio, rencor, deseos de vengarse. Esos sentimientos pueden funcionar por años en la sombra del subconsciente. ¿Para qué? Para surgir de adulto como un rencor o un rechazo inexplicables hacia su madre, su padre o el mundo que los rodea. Por eso todos cargamos a nivel inconsciente con la sombra y el inconsciente de mamá,
porque estuvimos allí dentro y porque hemos vivido ese ambiente emocional y porque hemos vivido ese ambiente mental y hemos absorbido a nivel inconsciente todas esas emociones, sus pensamientos y también sus creencias. Lo que vamos a ver a veces trabajando con el paciente es que algunos miedos del paciente no son del paciente, son los miedos de mamá, pero están a nivel inconsciente. Algunas conductas del paciente no son propias del paciente, son las conductas, las creencias y lo que pensaba mamá. Algunas depresiones de la vida de adulto vienen de la depresión de mamá cuando estábamos en el vientre materno. Y alguna adicción también puede venir de las adicciones de mamá cuando estábamos en su vientre, porque eso fue lo que vivimos y eso es lo que reproducimos en la vida de adulto. Mamá tiene miedos, angustia, está con dolor, puede sentir rechazo, abandono, inseguridad. Eso es lo que nos va a marcar, esas emociones nos van a marcar y los conflictos de mamá, todo lo que no pudo resolver nos va a marcar. Entonces, dentro de nuestro inconsciente tenemos pautas de comportamiento frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Por qué? Porque vamos a actuar de acuerdo a lo que nos funcionó en el vientre de mamá. Imagínense qué siente, qué piensa, qué decide una mamá que fue abandonada por papá. O que papá se fue a trabajar a otro lugar o se siente sola. O que sus padres no aceptan ese embarazo. O de pronto el papá o la mamá de esa mamá fallece, que la mamá no se puede ocupar del niño porque la mamá está en dolor y el bebé siente el abandono. O la mamá perdió embarazos antes de este. ¿Cómo se creen que vivirá esa mamá el embarazo en curso? Tiene miedo de que le pase algo al bebé. Puede sentir culpa por haber perdido los embarazos anteriores. Entonces el bebé se está desarrollando en un ambiente de miedo y culpa y eso va a afectar su vida de adulto. A veces está todo bien con mamá y papá, pero de pronto papá se quedó sin trabajo. Mamá no trabaja, entonces mamá siente inseguridad, siente incertidumbre. Y el bebé experimenta todo eso, la inseguridad y la incertidumbre. En muchas oportunidades el bebé siente que todo es su culpa, que si no estuviera ahí, los papás de mamá no la rechazarían. Su papá no estaría tan enojado, no habría una boca más que alimentar y toma decisiones. Mejor me quedo quietito para no molestar, voy a hacer todo lo que me digan, me hago chiquito así, no me ven. Imagínense cómo impactan estas decisiones en la vida de adulto de una persona. El bebé no puede evitar sentir todo lo que le está pasando a mamá y cuando sale de ahí se olvida de todo. Pero todo eso queda a nivel inconsciente grabado y desde el inconsciente va a dirigir nuestra vida, de modo que estamos atrapados en las emociones de mamá, en los pensamientos de mamá y atrapados en las creencias de mamá. Cuando trabajamos con la terapia lo que hacemos es hacer consciente eso. Identificamos las cosas que dice mamá, identificamos los pensamientos de mamá y ahora me puedo separar de eso, porque ahora entiendo que todo eso no es mío. Lo que está en el inconsciente es lo que maneja nuestra vida y cuando del inconsciente pasa a la conciencia de cada día, eso pierde poder sobre nosotros. Ahora bien, así como la vida intrauterina deja memorias emocionales en el bebé, de la misma manera el nacimiento deja una marca grabada a fuego en el alma. En el próximo video desarrollaré ese momento, uno de los momentos más importantes y difíciles de nuestra encarnación. En regresión es posible revivir el momento previo a nacer, nuestro nacimiento, nuestra gestación, para liberar las emociones que nos están haciendo sufrir hoy todavía. Algunas personas resuelven el problema que traen a consulta trabajando solo la vida fetal y el nacimiento, sin necesidad de ir a una vida pasada. Y otras encuentran alivio solo escuchando esta charla y tomando conciencia de qué es lo que ha pasado allí. Solo con preguntarnos qué estaría viviendo nuestra mamá cuando estábamos en su tripa, nos puede traer muchas respuestas a dolores y conflictos de la vida actual. La pregunta es, ¿cómo te sentirías ahí
ante todo lo que estaba viviendo tu mamá en el momento de tu gestación. Si te interesó este video, compartilo. Dale me gusta o déjame un comentario sobre qué te pareció esta temática. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias.